Bueno, nuestro último tema relacionado a las proteínas es este que es acerca de la función de las proteínas. Y pues bueno, es un tema extenso y lo que vamos a hablar aquí es más bien de, pues es que de todas las cosas que podría ser una proteína, pero es un espectro muy amplio. Es solo para que sepamos qué cosas nos esperaríamos de una proteína típica y esto nos va a servir para pues los temas que vienen, porque después de este ya empezamos con biología celular pura y dura, que es ver membranas, organelos, cascadas de señalización, etcétera. Y para eso es muy importante comprender todo este marco. Ahí no puedo pasar. Bueno, para este punto nosotros ya entendemos que las proteínas pues hacen muchas cosas. Dan soporte, dan estructura, pueden ser catalizadores, pueden ser mediadores, transportadores, etcétera. Y en el caso de las enzimas, nosotros vimos enzimas con un comportamiento pues sencillo de una reacción que te da, bueno, que en la que requiere un sustrato y te da un producto. Sin embargo, nosotros sabemos que no todas las enzimas son así y hay complejos multienzimáticos, como cuáles, como los de la síntesis de ácidos grasos o como la piruvato deshidrogenasa. Pues bueno, estos complejos son complejos multienzimáticos y generalmente lo que ocurre es que una proteína puede tener varios dominios que sean catalíticamente activos o también que tengamos varias proteínas interactuando. Y bueno, esos complejos multienzimáticos incrementan el metabolismo y lo hacen de una forma pues bastante sencilla, y es que al estar tan cerca en un espacio determinado es más fácil que los productos de una reacción pasen al sitio catalítico cercano que permite continuar la ruta metabólica en el mismo sitio en cuestión de la enzima. Y entonces esto nos permite pues que una molécula pues pasa a través de diferentes transformaciones en la misma, pues en la misma cosa, para no decir encima, sino en el mismo complejo, y así avanzar más rápido a lo largo de la ruta metabólica. Y bueno, esto es muy común en las enzimas y pues ya lo hemos visto en las clases de metabolismo. Ahora, las enzimas se regulan, pero se regulan a diversos niveles. Se pueden regular desde un nivel muy basal, bueno, no muy basal, pero pues sí muy a principios de todo el recorrido de la enzima, que es a nivel de expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que las secuencias que codifican a las proteínas, en este caso a las enzimas, pues son reguladas, bueno, es regulada su expresión mediante mecanismos diversos, por ejemplo en mRNA. ¿Y esto qué quiere decir? Que tal vez no se sintetice mRNA, se sintetice poco, haya mecanismos específicos para la regulación del mRNA, bien que el mRNA pues, sea modificado por otro tipo de RNAs y que ya no se exprese. O bien en la síntesis de proteínas, ¿esto qué quiere decir? Que tengamos, por ejemplo, almacenes de mRNA o que tengan señales que los transporten en un organelo. O sea, hay muchísimas formas de regular las enzimas a este punto. El siguiente punto en el que se pueden regular las enzimas y en general las proteínas es mediante modificaciones covalentes. Y las modificaciones covalentes más importantes van a ser las fosforilaciones y las desfosforilaciones. A ver, ¿alguien recuerda qué enzimas son las encargadas de fosforilar y cuáles son las encargadas de desfosforilar? Quinasas y fosfatasas, Así es. respectivamente. Ajá, justo. Y finalmente, el último nivel de la regulación de las enzimas es el feedback de inhibición. Cuando hablamos de un feedback de inhibición, hacemos referencia a la inhibición por pequeñas moléculas. Y esto funciona más o menos así. Voy a usar mi plumita. Aquí está. Tenemos esta enzima de color rojo, que lo que hace es procesar tachecitos para producir palomitas, ¿no? O sea, los taches van para acá y producen palomitas. Y en general, en nuestro ambiente, pues es probable que tengamos muchos tachecitos. Cuando decimos que hay un feedback por inhibición, esto quiere decir que el producto, o sea, en este caso las palomitas, pueden actuar directamente con la enzima, inhibiéndola. Como se inhibe, entonces el producto, perdón, es el que regula
pues esta vía metabólica. Igual lo hemos visto muchas veces cuando veíamos bueno, las clases de metabolismo, pues sí, de metabolismo. Por ejemplo, recuerdan que en algún punto de la existencia, cuando veíamos todo estos pasos del metabolismo para llegar al final a la producción del ATP, que el ATP era un regulador a la inversa de varios mecanismos que producían, bueno, que impulsaban a las vías metabólicas catabólicas, a las vías catabólicas, perdón, para la producción del mismo. O sea, a final de cuentas, el feedback de inhibición pues es el último nivel de regulación y es muy importante. Hay casos donde las enzimas son incapaces de reconocer pues a estas pequeñas moléculas reguladoras que pueden ser sus productos u otras moléculas y por lo tanto están activas todo el tiempo y este puede causar distintos efectos en la célula. Y pues vaya, considerando que la célula debe de mantenerse en rangos muy estrechos de regulación, muchas de ese tipo de modificaciones o mutaciones pues no permiten la vida. También existen enzimas alostéricas. Estas enzimas se caracterizan por tener un sitio activo y un sitio de regulación. Ahora, el ligando, que es la molécula que se va a unir al sitio de regulación, modifica la estructura tridimensional de las proteínas. Y bueno, esto aplica para todas las proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los ligandos que se unen a una proteína van a modificar la estructura tridimensional de las proteínas. ¿Ustedes por qué creen que los ligandos modifican esta estructura? Asumo que por la interacción de las cadenas laterales, o Ujú. sea, por su naturaleza química propia de cada ácido que se encuentra ahí, creo, no sé. Y va por ahí. Recuerda que lo que pasa en las enzimas es que al final de cuentas las nubes electrónicas de los átomos que componen cada uno de los aminoácidos están acomodadas de una forma especial. Entonces cuando se une un ligando, pues la presencia de este tiene efectos en las interacciones electrostáticas, no covalentes, por enlaces de hidrógeno y todo eso. Y eso es lo que va a modificar a la proteína. Y como pues realmente, a pesar de que parezca tan chiquitos, tienen efectos muy grandes, pues termina modificando por completo la estructura tridimensional de la proteína, aunque sea muy poco, pero a fin de cuentas es diferente. Y esto tiene implicaciones importantes porque podemos tener una enzima que tenga el sitio de unión y el sitio de regulación y que esté inactivo, pero entonces cuando nosotros agreguemos la molécula X que se une al sitio de regulación, la enzima pasa a ser activa y entonces puede entrar el sustrato y entonces continuar. Ese también es un punto de regulación. Bueno, de hecho este es el punto de regulación del que les estaba hablando hace rato. Y es importante que ustedes sepan que se les conoce como alostéricas. Ahora bien, los sitios de unión pueden estar acoplados. ¿Y esto qué quiere decir? Tenemos un sitio de unión que está acoplado con el sitio de regulación, que es el caso anterior, donde tenemos una enzima inactiva, que donde entra la molécula X, que es el regulador, y el sustrato, pues se forma una molécula activa. Aquí podemos ver que cuando el sitio de unión está acoplado, podemos tener a las enzimas junto con los productos, así volando libremente, pero cuando añadimos la molécula X, que es el sitio de regulador, hay una regulación positiva. Y esto es muy importante, porque esto quiere decir que pues vaya, existe una interacción directa entre el sitio, bueno, no directa, pero pues sí, estrecha entre el sitio de regulación del sitio activo de la proteína. Pero asimismo puede haber sitios enlazados, sitios de unión. ¿Y esto qué quiere decir? Que la enzima está activa cuando el regulador no está unido al sitio de regulación. Como lo podemos ver aquí, la enzima va a estar activa cuando tenemos esta molécula, que es el sustrato, pero cuando agregamos el regulador o el ligando, lo que ocurre es que la enzima pasa a estar inactiva. Y entonces lo que pasa es de tener a unas enzimas 100% activas cuando hay ausencia del regulador, tenemos una regulación negativa cuando hay la presencia del regulador.
Esto es importante, pues, porque, o sea, a final de cuentas son mecanismos de regulación, pero son mecanismos inversos. Por ejemplo, podemos pensar que este mecanismo de regulación de los sitios que están acoplados puede servir, por ejemplo, para un organismo que sea en un medio estresante, por ejemplo. O tal vez no estresante, sino que tenga características diferentes. ¿Ustedes ubican acerca del operón lactosa? Sí, sí. Pues se me ocurre que tal vez ese podría ser un ejemplo. O tal vez alguna enzima que, por ejemplo, esté encargada de degradar este compuesto, que solo esté activa cuando encontramos a la enzima. O sea, tal vez no puede ser un, bueno, no es tal vez, no puede, no, cuando nos referimos a este tipo de regulaciones, no nos referimos únicamente a regulaciones enzimáticas, sino que pueden estar involucradas en otros procesos, que bueno, a final de cuentas también, pues funcionarían como enzimas, a final de cuentas, porque tienen funciones. Pero sí, tengan en cuenta que cuando estamos hablando de sitios de uniones acoplados, las enzimas requieren al regulador para estar activas, mientras que cuando los sitios de unión están enlazados, las enzimas no requieren al inhibidor para funcionar. Al contrario, el inhibidor es, bueno, el regulador es el que va a inhibir la actividad de la enzima. ¿No los revolví en esta parte, perdón? Se entiende el concepto, no te preocupes. Ah, ok. Sí, sí, sí. Es que sí, también dije, uy, como que lo di medio raro. Pero bueno. Ahora, tenemos que las proteínas pueden estar formando complejos que se entiendan como ensambles simétricos. Y estos ensambles simétricos lo que dicen es que las subunidades que van a comprender a estos complejos pues son la misma. Por ejemplo, tenemos esta enzima de acá, cuyo ensamble simétrico está constituido por estos dos bloques, que es este de acá y este otro de acá. Ahora, esto es importante porque se habla que hay transiciones alostéricas cooperativas. Y miren, aquí vamos a ver esta gráfica que nos va a graficar eh, la actividad de la enzima porcentual contra la concentración del inhibidor. Y nosotros podemos ver que en este caso, cuando hay una sola subunidad, el porcentaje de la actividad enzimática, cuando hay inhibidor, pues tarda este tiempo en inhibirse, ¿no? O sea, baja, pero baja menos rápido comparado con la enzima que tiene dos subunidades o la que tiene cuatro subunidades. ¿Y esto qué nos quiere decir? Cuando nosotros queremos regular en una forma negativa, este tipo de complejos van a resultar convenientes. ¿Por qué? Porque un solo inhibidor, o sea, una sola molécula de inhibidor, va a estar modificando la actividad enzimática porque, como están unidas, aunque solo se una uno a una sola subunidad, pues esta subunidad va a tener cambios tridimensionales. Y estos cambios tridimensionales también alteran la actividad de la otra subunidad que está formando este complejo. Lo que ocurre es que posteriormente pues se puede unir otro inhibidor de una forma más rápida y a final de cuentas, pues la enzima termina de apagarse por completo. También puede ocurrir lo inverso, sí. O sea que tenemos una subunidad que, bueno, que es un ensamble de la proteína simétrico que tal vez puede ser regulado a la alza y que la unión de uno facilite a la unión del otro. Bueno, a la unión de otro activador. Y a final de cuentas, esta es otra forma de regulación y pues es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite regular de forma muy rápida esas enzimas. Y ustedes, o sea, aquí yo les pido que abran la mente y que me digan en qué situación o por qué es necesario que tengamos este tipo de regulación tan rápida. ¿Siguen ahí? Sí, sí, o sea, puedo suponer que facilita la función general de la enzima.
O sea, se me ocurre que no sé la hemoglobina. Si una subunidad, porque tiene dos, bueno, tiene cuatro, ¿no? Como que Ajá. dos alfa y dos beta. Si una tiene oxígeno, las demás como que se vuelven más aptas para, digamos, también llevar el oxígeno con ellas. Entonces, pues facilita como que la estructura tridimensional de las demás. Entonces, en general facilita todo el proceso, ¿no? Sí, de hecho ese es el ejemplo clásico y me parece bueno que lo hayas rescatado, pues porque la verdad a mí se me pasó. Pero sí, o sea, realmente este tipo de regulación también es muy importante para la actividad general celular. Y no solo celular, sino ya también en sistemas animales más complejos. Ahora, llegamos a esta otra parte que pues, vaya, es el mantra de las proteínas y es que la fosforilación produce cambios en las proteínas. Y pues bueno, esto yo ya se los había dicho desde clases anteriores, pero podemos tener una proteína que tiene una serina como una cadena lateral. Entonces, a través de la actividad de una proteína quinasa, pues esta va a fosforilar, no, esta va a utilizar ATP liberando ADP, fosforilando la proteína en este residuo de serina. Y esta proteína fosforilada tiene cosas interesantes. ¿Por qué? Porque puede ser, bueno, no puede ser, la presencia de este grupo fosfato va a alterar en general la estructura tridimensional de las proteínas. ¿Por qué? Pues por todo esto que ya hemos visto. O sea, yo sé que suena muy trillado, que yo les esté repite y repite, repite y repite, que esto es porque se modifican los enlaces covalentes y no covalentes y la estructura tridimensional, pero pues vaya, esto es lo que explica pues todo lo que se sabe hasta el momento. Y ahora, también está el caso contrario en que las proteínas fosforiladas pues son desfosforiladas por una fosfatasa y regresamos a este otro estado. Pero entonces esto nos permite regular aún más a las proteínas, porque podemos tener proteínas que se encuentren inactivas cuando no están fosforiladas y entonces las quinasas las permitan funcionar. O a la inversa, que tengamos proteínas que naturalmente estén activas, pero las quinasas las pasen a un estado inactivo. Ahora, la fosforilación es tan importante que pues han divergido diferentes familias de, de proteínas que fosforilan otras proteínas. Y estas proteínas son muchísimas y son muy importantes. Por ejemplo, tenemos aquí a la subfamilia de las tirosina quinasas, que son estos receptores. Bueno, que esos en general son receptores. Por ejemplo, el receptor SRC, EGF, PDGF. También ponemos a esta subfamilia de las quinasas dependientes de ciclinas, que son quinasas que están involucradas en la regulación del ciclo celular. Tenemos a las MAP quinasas, que también son unas enzimas, bueno, son quinasas involucradas en la comunicación celular. Me parece que en plantas hay una gran importancia de estas proteínas para el metabolismo, bueno, no para el metabolismo, sino para la fisiología de las auxinas. También tenemos a la subfamilia de los receptores de las quinasas. Ay, uy, perdón, se me fue su nombre. Pero tenemos estos receptores de acá, que es la subfamilia de las quinasas de receptores de serina. Tenemos también a las quinasas de las cadenas ligeras de la miosina. Tenemos a las quinasas dependientes de calmodulina o de calcio. También tenemos a las quinasas dependientes de AMP cíclico, dependiente de GMP cíclico o de proteína quinasa C. Todas estas proteínas vienen de bueno, pues no se cree, o sea, vienen en general de la evolución de una proteína inicial que era una quinasa. Y bueno, su importancia ha sido tal que pues han divergido tanto. Y las vamos a encontrar en una gran diversidad de procesos, pero de verdad muy grande. Por ejemplo, esto puede ser regulación hormonal, puede ser regulación de procesos fisiológicos, o incluso me parece que de procesos celulares. Está involucrada con la proliferación celular y el ciclo celular. Está relacionado con otros receptores, esto está relacionado con el movimiento, esto con el metabolismo. O sea, realmente hay una funcionalidad enorme de esas proteínas y es por eso que es importante este mapa. Y ahorita pues tal vez digan, bueno, pues hablaste de todo y de nada,
Y pues sí, pero conforme nosotros avancemos, vamos a ver la interacción de cada una de esas familias o subfamilias dentro de el mundo de la biología. Ay, no puedo avanzar. Ay, estoy teniendo fallos técnicos. Ay, chicos, siento que voy muy rápido. ¿Van bien? ¿Hola? Sí, sí, todo bien. Bueno, tenemos este caso muy interesante, que les soy sincero, yo también no tiene mucho que me enteré de cómo funcionaba esto. Y es que las proteínas pueden actuar como microprocesadores. Cuando yo leí esta palabra dije, ay, o sea, en primer lugar yo no soy bioinformático, ¿no? Y pues, ¿qué es un microprocesador? Y pues bueno, esta parte es muy interesante. Y para llegar a esto quiero que primero veamos esta ruta de acá. Tenemos esta proteína. Esta proteína de aquí tiene un dominio SH3, SH2, un dominio quinasa, esa tirosina de acá. Está fosforilada por acá en esta otra tirosina y está apagada. Entonces, ocurre, puede ser por la acción de otra enzima, por la presencia del metabolismo, que este fosfato se remueve y libera esta estructura, que se afloja. Y pues bueno, ya afloja de esta estructura, se puede, ligando de activación se puede unir al dominio SH3, que es este de aquí, que es el ligando de activación. Y entonces este ligando de activación que lleva este fósforo, pues modifica la actividad en general de la proteína y entonces la quinasa ahora puede fosforilar una tirosina para autoactivarse. Está loco, ¿no? O sea, porque miren, lo primero que ocurrió es que si se separa esta parte, o sea, se afloja la estructura, después con esta estructura floja, esta permite que el ligando de activación presente este fósforo que activa a la actividad del dominio quinasa y finalmente el dominio quinasa fosforila a esta tirosina de aquí y esta quinasa de acá está completamente activa. Pues tiene muchas partes, ¿no? Entonces, quiero que ustedes me digan qué se imaginan o por qué se imaginan que entonces decimos que estas proteínas están actuando como un microprocesador. O sea, porque cada subunidad o dominio, digamos que modifica o procesa al siguiente. O sea, Mm, en vez de, digamos, tener una serie de enzimas que pueden hacer lo mismo, es como que todo en uno. O así lo veo yo, no sé qué piensa Joaquín. Va por ahí. ¿Tú qué piensas, Joaquín? Ay, no sé si Joaquín nos ha mandado un mensajito. Disculpe, no presté mucha atención. Fue a abrir la puerta a mi madre. No, no te preocupes. Pues bueno, es que esta parte a mí se me hizo súper interesante, pues porque cuando yo estudié para la Olimpiada, realmente pues no sabía esto. Y es que cuando decimos que las proteínas actúan como microprocesadores, es porque están reuniendo mucha información. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo está reuniendo información la proteína? No, no veo que tenga por ahí un cuadernito, un abaco, cosas por el estilo. Pues no, no, no recopilan la información en esta forma, sino que la recopilan a través de las modificaciones. Y por ejemplo, aquí nosotros tenemos uno, dos, pues me parece que tres o dos eventos que pueden estar recogiendo información del medio celular. Por ejemplo, bueno, vamos a ver cuántos hay, porque ya los había contado, pero preparé esta clase unos días y la verdad se me perdió un poquito, pero esto es bueno para que ustedes también ayuden a identificarlos. Pues miren, aquí tenemos a la proteína que está en una forma inactiva, pero entonces la pérdida de este fosfato va a iniciar a recopilar la información. Y esto puede ser por la actividad de otra proteína, por ejemplo, una fosforilasa.
pero esta fosforilasa puede que esté activada por un receptor que está detectando, no sé, X fenómeno, por ejemplo, daño celular. Entonces aquí recopila esta información. Después, esto está libre y cuando esto está libre puede entrar este ligando activador. Este ligando activador termina siendo otra información a final de cuentas. Y por ejemplo, si nosotros estábamos hablando que esto era de daño celular, imagínense que esto es por, ¿qué les parece? Am, algún factor relacionado en la inflamación, por así decirlo. O sea, no es un ejemplo en específico, pero podría ser. O sea, y entonces esto está recopilando más información respecto a algo, que puede ser el daño en algún tejido de un animal, pues porque estamos encontrando aquí daño celular y aquí respuesta a la inflamación. Entonces, como la enzima junta esta información de estos dos eventos, a final de cuentas termina estando activa. Y entonces esta enzima puede tener una función tan importante como ubiquitinar otras proteínas, activar una proteína que sí vaya a ubiquitinar otras proteínas, o que regule un mecanismo de defensa, o que inicie la muerte celular programada. O sea, cuando decimos que las proteínas están actuando como microprocesadores, es que van a ser capaces de recopilar la información del estado general de la célula o de un proceso complejo. O sea, imagínense el poder que tiene esto, ¿no? Porque ya no es una cuestión tan lineal de hago esto, luego esto, luego esto, luego esto, sino que estas enzimas son capaces de integrar todas las señales que está recibiendo una célula. Y esto es súper importante porque entonces estamos regulando un montón de procesos y tal vez procesos muy delicados. O sea, procesos como la muerte celular, procesos como la reproducción, procesos como la producción de defensas, procesos como la movilidad celular. Entonces, a final de cuentas, esto nos está hablando de que ya conocemos cuál es el centro de regulación de la gran mayoría de los procesos de la vida. Y es también por esto que se dice que cuando nosotros estamos viendo una célula, realmente estamos viendo el trabajo de las proteínas. ¿Les queda claro por qué decimos que las proteínas pueden actuar como microprocesadores? Creo que sí, o sea, información de como que eventos independientes al final pues activa a un mismo evento determinante. O sea, creo que sí se entiende. Pues sí. Miren, llevamos 40 minutos. ¿Qué les parece si les doy 5 para que vayan, pues no sé, tomen aquí agüita o algo así, porque ya se me está secando un poco la garganta, chicos. Y ahorita comenzamos de nuevo, ¿vale? Ok, Vale, pues los veo en 5 minutitos. Up. Ok, bueno, continuamos. Aquí está. Bueno, la siguiente parte. Las GTPasas son proteínas reguladas, perdón, por GTP. Este caso es muy interesante, porque las GTPasas, al igual, bueno, no al igual, pero de forma parecida, requieren una molécula energética, en este caso el GTP, para llevar a cabo su actividad. Pero hay algo muy interesante, y es que a diferencia de las quinasas, que pues las quinasas agarran un ATP, lo parten, le pegan el fósforo a otra y se van, en estas no, en estas el caso es diferente, porque el GTP se integra a la enzima. Y entonces el GTP así por completo, unido a la enzima, puede estar en una forma activa, ¿no? Aquí tenemos una proteína que se une a GTP y pues vaya a ser una forma activa. Sin embargo, cuando el GTP se hidroliza, sale fósforo, pero el GDP se queda aquí adentro. Y entonces el GDP pues está funcionando como, pues no como
no como en la misma forma en la que funcionan las ATPasas, sino que aquí se queda como parte integral. A final de cuentas, el GDP se difunde y pues la enzima está inactiva. Pero entonces cuando vuelve a entrar el GTP, la enzima está activa. Lo que es interesante aquí es que vaya, es como si nosotros le pusiéramos una pila, se me ocurre explicarles, porque pues la actividad de la enzima no va a estar mediada por la energía del GTP, sino que la inclusión del GTP dentro de la estructura tridimensional va a ser lo que nos esté dando la forma activa de la proteína. ¿Sí me explico en esto, chicos? ¿Entiende? Ay, no te entendí, perdón. ¿Eso fue un sí? Sí, sí. Ah, ok. Ah, dice Joaquín que también. Ok, bueno. Eso la verdad es muy interesante. Igual, yo no lo sabía hasta hace un tiempecito. Ay, otra vez no podemos avanzar. Bueno, los cambios conformacionales en las proteínas pueden ser grandes. Esto es súper interesante, porque cuando yo les hablo acerca de los cambios conformacionales que tienen las proteínas, pues ustedes pueden pensar como de, pues sí, ¿no? O sea, son cambios conformacionales, pueden tener efectos covalentes, pero esto no necesariamente implicaría que el cambio fuera muy grande, ¿no? Sin embargo, se ha encontrado que hay proteínas en las que los cambios conformacionales, o pues sí, por más pequeños que puedan parecer, pueden tener efectos grandes sobre toda la espacialidad de la proteína. Por ejemplo, tenemos esta proteína de acá, que es una GTPasa. Vemos a la proteína con su extremo carboxilo, su extremo amino, el GTP y este hélice de aquí. Y bueno, aquí tenemos un detalle con el dominio 2, 3 y el 1. Y pues podemos ver que aquí está el sitio de unión de tRNA, que es este sitio de aquí. Y bueno, cuando hay una hidrólisis de GTP, ¿qué pasa? Pues que hay un cambio conformacional muy grande, o sea, tan grande así que este dominio se separa por completo del dominio 2. Y entonces, aquí donde se había unido el tRNA, se libera. Y bueno, este es un ejemplo, pues no burdo, pues porque al final de cuentas tiene implicaciones bastante interesantes, de que las proteínas son capaces de tener cambios conformacionales tan grandes. ¿Y ustedes para qué creen que sea necesario que hablemos de cambios grandes en la conformación? O sea, ahora imagínenselo, pero ya un cambio radical, vaya. ¿Por qué creen que es importante? ¿Ahí siguen ahí? Sí, sí. Perdón si no se me escucha bien, sino que mi internet está un poco mal. Pero asumo que es para que no se reanude la actividad catalítica de frente, Podría o sea, ser. o de la proteína. Entonces, como que le da como que cierto tiempo. O- Ay, no sé, es lo que primero se me ocurre. Pues esa que dijiste puede ser una. ¿Qué más se te ocurre? Mm, Joaquín, ¿se te ocurre algo? Bueno, no se preocupen. Bueno, recordemos que las proteínas no solo tienen esta importancia como actores catalíticos, sino que también están dando estructura y soporte para otros complejos, tal vez para otras proteínas. Y entonces el hecho de que tengan cambios tan grandes en cuestiones espaciales es muy importante. ¿Por qué? Porque las proteínas se mueven. Y esto es súper interesante porque aquí tenemos un ejemplo de esta proteína de aquí.
que es esta proteína de miosina B que se desplaza a través de un filamento de actina. Y lo que pasa es que tenemos esta proteína que pues yo digo que tiene forma de pantaloncillos. Entonces, cuando se une el ATP, cambia la conformación de una forma muy grande. O sea, existe un cambio conformacional muy, pero muy grande. Entonces, este cambio conformacional tan grande hace que este sitio de aquí se una hasta este punto de acá de la actina. Posteriormente ocurre una hidrólisis. Esta hidrólisis induce un cambio conformacional, que igual es un cambio conformacional grande. Y entonces esta otra parte se acerca aquí. Cuando y se une de nuevo a la actina. Cuando se libera este ADP y el fósforo, la proteína vuelve a adquirir esta forma de acá arriba, de pantaloncillos, y entonces el proceso puede continuar. Esto es súper importante, si ustedes se dan cuenta, porque en este caso nosotros estamos viendo una proteína desplazarse a través de una fibra de actina. Y vaya, es que eso es súper interesante, porque imagínense que tienes que transportar algo desde un sitio a otro y cómo lo haces para que sea de una forma tan direccional. Por ejemplo, ustedes piensen en una neurona. Tienes una neurona que tiene las dendritas, el cuerpo y el axón. Entonces tú tienes que transportar un producto que se sintetizó en el aparato de Golgi hasta las, hasta las terminales del botón axónico. Entonces, pues lo tienes que transportar, ¿no? Pero si solo lo mandas así a su suerte, pues no va a ser tan sencillo que llegue, ¿no? Entonces, acoplando estas balsas, o bueno, estos, estas vesículas a una proteína que sea capaz de moverse, pues nos va a facilitar este proceso celular del transporte. Y esto es súper importante, pues, porque, o sea, ese es un proceso que ocurre demasiado y nos permite entonces tener comunicadas diferentes regiones dentro de la célula. O sea, ya no estamos hablando solamente de la célula, sino que estas pequeñas regiones que están dadas por la presencia de un organelo, perdón, van a tener comunicación y van a tener un constante intercambio de, pues, pues información, de paquetes también, o de moléculas. Así también, como nos decía Sofía, que una proteína tenga un cambio tan grande puede estar involucrado en que, por ejemplo, se separen dos sitios que estén interactuando para formar un sitio activo catalítico y entonces detener un proceso celular. También puede ocurrir que, como tienen un cambio conformacional tan grande, y si estamos hablando de un complejo multienzimático, pues que una región involucrada en el de proceso se mueva de tal modo que se presente el producto en otra región cercana. A final de cuentas, esto es súper importante porque entonces ahora hagamos una pequeña recopilación de todas las cosas que hacen las proteínas. Las proteínas dan soporte, pues dan movimiento, son capaces de catalizar reacciones químicas, también son capaces de ser estructurales, es decir, que pues estar formando, pues es que no quiero decir estructuras, pero pues a final de cuentas el andamiaje celular. También decimos que están involucradas en procesos de señalización. Ya también dijimos que son capaces de integrar información. Y pues bueno, ahora a este punto de que nosotros ya vimos todas las cosas que hacen este loco mundo de las proteínas, pues nos podemos imaginar con más claridad por qué se dice que cuando estamos viendo una célula vivir, realmente lo que estamos viendo es a las proteínas hacer todo el trabajo pesado. Este ejemplo de acá, de este lado, pues es esta misma proteína de aquí. Y aquí lo que estamos viendo pues son, me parece que esto es una micrografía. O sea, realmente aquí estamos viendo a la proteína moverse a través de este filamento de actina. Y pues está bastante interesante. A mí me gustó la foto y por eso se las puse. Ahora bien, ya casi para terminar, les había comentado que esta clase pues era un tanto rápida. Tenemos que las proteínas de membrana utilizan energía para transportar moléculas. Aquí tenemos dos cosas interesantes. La primera es porque ya estamos hablando de proteínas de membrana, o sea, proteínas que están incluidas dentro de la membrana. ¿Esto por qué? Pues, a ver, ya lo vimos,
con ustedes porque tenemos proteínas que están embebidas en la membrana. Aquí les doy una pequeña pista. Pues Por bueno, los hélices alfa. ajá, va por ahí. Recuerden que puede ser que regiones de las proteínas contengan únicamente aminoácidos no polares o aminoácidos alifáticos. De este modo, estos aminoácidos pueden interactuar con la parte no polar de la membrana celular y entonces pues se van a incluir ahí. Como estas proteínas están embebidas en la membrana, tienen una función importante porque serían como los guaruras o como la puerta que hay entre el exterior de la membrana celular y el interior. De este modo decimos que tenemos dos espacios topológicamente diferentes. Ahora bien, estas proteínas lo que hacen es transportar moléculas de un lado a otro, pues le digo, a final de cuentas son los porteros y para eso requieren energía. Aquí tenemos un transportador ABC de una bacteria. Y podemos ver aquí las dos subunidades que integran a esta proteína, que es, aquí también vemos que hay dos dominios ATP-ASA. De ese lado está el citosol y de este lado está pues, ah, pues vaya, todo lo que es extracelular, todo lo de afuera de la célula. Entonces tenemos que con la unión de dos moléculas de ATP se van a unir aquí, modificando por completo la estructura tridimensional de la proteína. Esta molécula entra a este sitio donde se acopla y pues vaya, por la quema, bueno, por el rompimiento de estos dos ATPs, liberando dos moléculas de ATP y fósforo, vuelve a cambiar conformacionalmente la proteína, regresando a este estado basal, pero ahora liberando a, a esta pequeña molécula. Igual en las eucariontes pasa lo mismo, aunque ahora puede pasar al revés, ¿no? Que por ejemplo, aquí una molécula que nosotros queremos sacar se acopla aquí, se integran los dos ATPs, cambia la conformación, se rompe el enlace del fósforo y vuelve a su estado original. Y a final de cuentas tenemos este. Los transportadores a veces son muy importantes porque están involucrados en una gran cantidad de procesos celulares. Pero aquí la moraleja que yo quiero que se lleven es que a final de cuentas las proteínas también están involucradas en este transporte y flujo neto de partículas entre la membrana. Y este concepto es fundamental porque lo que vamos a ver en las clases que sigue, que ya es biología celular, pues vamos a ver que las membranas son, uy, casi toda la vida. Y bueno, ahora también tenemos esta imagen de acá. Lo que esta imagen de acá nos trata de explicar es que las enzimas pueden actuar como máquinas. Y ustedes van a decir, ay, como que como máquinas, ¿no? Me está medio rara la idea. Pues bueno, los complejos multienzimáticos no solo pueden hacer pues que el metabolismo sea más rápido, sino que en condiciones especiales, cuando diversas proteínas están interactuando, esas pueden adquirir una conformación tridimensional y espacial que permita unirse a un sitio en específico. En este caso lo ponen como si fuera una caja fuerte. Pero entonces van a actuar como maquinaria y esto va a ocurrir cuando los cambios conformacionales de una proteína modifiquen a otra en estructura tridimensional, que esta a tu vez esté modificando otra o que otra pueda modificar a la misma, de modo que lo que tenemos pues prácticamente es una máquina, ¿no? O sea, se están involucrando diversos mecanismos y procesos para llevar a cabo una tarea. Y pues esto es importante, pues porque ahora tenemos que, pues ya las proteínas no solo son microprocesadores, sino también son máquinas. O sea, realmente el potencial que tienen estos, pues no son bichitos, pero estas moléculas es bastante interesante. Ay. Ahora bien, también existen proteínas andamio. ¿Ustedes saben qué es un andamio?
chicos. La verdad, no. Perdón. No se preocupen, yo tampoco sabía. Pues bueno, no sé si han visto que en algunas construcciones, por ejemplo, de edificios altos, ponen unas estructuras de madera o de metal donde se suben las personas para construirlos, ¿no? ¿Sí los han visto? Sí, sí. Bueno, eso es un andamio. Y cuando se dice que hay proteínas que funcionan como andamio, es que hay proteínas que van a funcionar dando soporte estructural a otras proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos estas proteínas diferentes que tienen, o sea, que tienen diferentes funciones, ¿no? Podemos pensarlo. O bueno, o que son tal vez diferentes ligandos. Pero entonces la proteína andamio, por estos, por esas rápidas colisiones que van asociadas hacia la termodinámica de la célula, la energía y el movimiento de las moléculas, pues van a hacer que en algún punto lleguen a esta estructura. Y entonces la proteína funciona como un andamio porque les va a dar soporte y estructura, y estas proteínas de aquí pues van a reaccionar, ¿no? Y entonces de lo que se va a encargar esta proteína es de acercarlos. O sea, va a funcionar como un andamio al decirnos que va a permitir que se integre otra estructura a base de proteínas. Y entonces vaya, esta proteína andamio se puede liberar y este producto que realmente puede ser un complejo proteico, pues se va a liberar. Entonces estas proteínas son súper importantes porque van a dar la estructura de muchas otras proteínas. Y por ejemplo, me parece que hay unas proteínas involucradas en la muerte celular que igual tienen este tipo de conformación. Y pues bueno, esto pues va a ser importante a final de cuentas. ¿Sí me explico cómo funciona esto de las proteínas andamio? ¿O se revolvieron un poquito? O sea, son proteínas que le dan estructura a otras proteínas. Oh, Mm, es que a mí me gusta pensar, o sea, es que sí le dan estructura a otras proteínas, pero lo que hacen es facilitar su interacción. O sea, a final de cuentas es como una proteína donde otra proteína se va a parar, vaya. Pues sí, a final de cuentas dan estructura, pero pues la idea es esta. Espero que sí les quede claro. Si no, pueden decirme en cualquier momento y pues se los vuelvo a explicar. ¿Vale? sí, Chicos. sí, pero tengo una duda de qué depende ese amolde que tiene la proteína andamio. O sea, porque en la imagen uno, pues, no se la ve como una imagen segunda, por ejemplo. Entonces, ¿de qué depende? ¿De interacciones al azar? ¿O es que, no sé, lo fosforilan y por eso cambia? Pues pueden ser varias. ¿Cómo es que así? Bueno, Lo primero que se requiere es que la proteína andamio pues interactúe con otras regiones o con otras proteínas, ¿no? Pero la forma en la que tal vez adquiere esta estructura, en el caso que nos menciona el libro, es por rápidas colisiones o pues esto lo podremos interpretar como movimiento al azar. Pero hay ocasiones en las que, o sea, por ejemplo, puede haber una proteína andamio que tal vez no se esté moviendo tanto, sino de lo que solo se va a encargar es de acercar lo suficiente a otras proteínas para que comiencen a interactuar. O sea, a final de cuentas, mecanismos pueden ser varios. O sea, pero lo que sí, hasta donde yo sé, es que pues tal vez no es tan necesario que sean fosforiladas o cosas por el estilo, sino que por la misma estructura y por la termodinámica de las proteínas, bueno, de estas proteínas andamio, pues va a haber una tendencia a formar estos complejos que permitan la interacción de estas proteínas y tener este producto. ¿Sí me explico? sí, sí, gracias. Bueno, pasamos a la siguiente parte. Y esa es una pequeña tablita que nos habla acerca de algunas moléculas que se unen de forma covalente a proteínas y regulan su función. Eso es muy importante porque pues vamos a ver que bueno, durante ya los procesos celulares vamos a encontrarnos a muchísimas de esas moléculas, algunas incluso ya las vimos. El primer grupo modificante es el fosfato en serina, treonina o tirosina.
Esto puede llevar a bueno, tienen estas funciones prominentes, como puede ser el ensamble de una proteína en complejos muy grandes. Vaya, a final de cuentas, lo que quiero que rescaten de esta parte en específico es que la serina, la treonina y la tirosina, ay, perdón, van a ser los aminoácidos que se van a fosforilar en una proteína. ¿Ok? Y esto es súper importante, porque si ustedes piensan en alguna mutación que modifica pues sí, para la codificación de un aminoácido en una proteína y que en vez de ser serina pasa, no sé, a una lisina, es un ejemplo muy burdo, pero imaginen qué pasa. Entonces la proteína ya no se fosforile y tengan cambios en su regulación. Ahora, metilación en lisinas. Aquí lo que ocurre es que esto ayuda a crear regiones distintas en la cromatina a través de la formación de mono, di o trimetilisina en las histonas. ¿Saben qué son las histonas? ¿Ya lo vieron con Gerardo? Sí, sí, sí las vimos. Pues bueno, lo que va a ocurrir es que la metilación de las lisinas va a modificar a la actividad, bueno, las propiedades electrostáticas de la proteína y esto puede modificar su interacción con el DNA en el caso de las histonas. Y es entonces aquí cuando hablamos ya de la regulación epigenética. Asimismo, encontramos acetilación en las lisinas que ayuda a activar genes en la cromatina, modificando las histonas en un mecanismo un tanto similar. Ahora, hay grupos palmitil en cisteína. La adición de este ácido graso permite la asociación de las proteínas con membranas. Esto es muy importante porque entonces tenemos que, pues, o sea, podemos tener una proteína que está, pues, ahí flotando por la existencia, pero con la adición de este grupo palmitil, lo que va a obligar es que se encuentre cerca de la membrana y entonces en esa región determinada puede tener una función importante. O sea, y esto le va a proporcionar una mayor ventaja a la célula en lugar de que la proteína se vaya de paseo por algunas otras regiones donde tal vez no tenga nada que hacer. Ahora, también hay unión de N-acetilglucosamina en serina o treonina. Esto controla la actividad enzimática y la expresión de genes en la homeostasis de la glucosa. También hay ocasiones en las que, o sea, la N-acetilglucosamina es un sacárido, pero hay otros sacáridos como el ácido neuramínico que están involucrados en funciones tan importantes como la formación de las neuronas. Ahora, finalmente, la ubiquitina en la lisina. Esto ya lo vimos. ¿Me recuerdan qué es la ubiquitina? Digamos que es una proteína que mediante tres enzimas se va a unir como al N terminal de la lisina y pues como que marca la proteína para que termine siendo digerida en una proteasa y pues así se degrada. Es como una señal que le da la célula a una proteína. Sí, la ubiquitina en general es una molécula que se va a unir de forma covalente a las proteínas. Pero aquí tenemos algo interesante y es esto. Que una monoubiquitina, o sea que cuando solo se une una ubiquitina a una proteína, regula el transporte de proteínas de membrana en vesículas. O sea, pues una cosa bastante, pues tranquila, sencilla, normal. Pero cuando tenemos una poliubiquitinación, o sea que se une una ubiquitina y a esta ubiquitina se le une otra y otra y otra y otra, entonces esto marca la proteína para la degradación por medio del proteasoma. Y pues bien, estos son algunos de los grupos que pueden estar modificando a las enzimas, bueno, a las proteínas en general, y que pueden modificar su actividad, pueden regularlas o pueden degradarlas. A final de cuentas tenemos mucho. La ubiquitina como tal es un polipéptido de 76 aminoácidos y hay al menos otras 10 proteínas relacionadas a la ubiquitina en las células de los mamíferos, pero ese es un dato más breviario, como breviario cultural. Ahora, este,
¿Copiaron algo de esta tabla o les quedó duda en algo o algo que me quieran decir? Chicos, chica. Bueno, chico y chica y chico. Perdón, no entendí muy bien lo de el grupo palmitil en la cisteína. O sea, Ah, sí, mira. ¿tendrías algún ejemplo? Es que nunca lo había visto. Sí, mira, te voy a dibujar aquí una proteína. Así. Imagina que tienes esta proteína que tiene una actividad catalítica, ¿no? Con este piquito de aquí que acabo de dibujar. Pero entonces tenemos que el producto que se une a este sitio activo tal vez está presente solo muy cerca de las membranas celulares, ¿no? Lo que ocurre es que cuando se une un grupo palmitil a una cisteína, lo que hace es que va a estar aquí el grupo palmitil. Y como este grupo es muy hidrofóbico, va a hacer que la proteína se vaya a integrar a la capa lipídica. De este modo permite que la enzima, bueno, la proteína en este caso, esté en un sitio, pues donde tal vez se requiere mucho su función, de modo que pues esté llevando a cabo todo el tiempo que sea necesario y que esta proteína solo la encontremos o la encontremos de forma preferencial cerca de las membranas. Y esto pues a la célula le resulta más conveniente, te comento, como te comentaba, pues porque imagínate que no tuviera esta modificación y que entonces la enzima anduviera divagando por toda la célula, ¿no? Y puede que tal vez esté interactuando con unas moléculas que solo están muy cerca de la membrana y como la proteína no tiene nada que la esté obligando a quedarse en esta región, pues pueda poder andar por el núcleo, en el citosol o cualquier cosa menos aquí. Entonces, esta modificación covalente lo que va a hacer es obligar a las proteínas a quedarse en la membrana. ¿Sí, Pi? Ya me quedó más claro, gracias. Segura. O sea, entiendo que por la naturaleza hidrofóbica del palmitil, evidentemente, pues se le asocia bastante a la membrana. Entonces, creo que le podría ayudar a esa proteína que también se haga como que su ensamble ahí dentro de la membrana. Tendría que ver algún ejemplo. Voy a seguir leyendo a ver si hay algo parecido. Sí, no te preocupes. Mira, más que ensamblarla en la proteína, lo que va a hacer es jalarla, porque recuerda que este grupo palmitil está unido de forma covalente. O sea, ya no va a ser una unión por enlaces débiles. O sea, aquí ya de plano el grupo palmitil va a formar parte integral de la proteína. ¿Sí, Pi? Por eso la obliga a Sí, quedarse sí. en esos sitios. ¿Ok? Ya, gracias. Sí, sí. Digo, si no te quedó igual tan convincente, pues puedes decirlo de todos modos, ¿no? Pero bueno, si ya no quedan más dudas, pues muchas gracias. Chicos, ¿tienen dudas sobre lo que vimos el día de hoy? La verdad yo sentí la clase bastante ligera y digerible. ¿Ustedes cómo se sintieron? A ver, aquí hay un mensajito. Me quedé con dudas en proteínas como microprocesadores. Sí, Joaquín, ¿puedes escribir mejor tu duda? O sea, decirme en qué parte en específico o qué parte no te quedó clara. Y en lo que Joaquín termina de escribir su pregunta, ¿tú, Sofía, alguna duda? Creo que aparte de de la relación entre el palmitil y la cisteína, creo que no. Sí, bueno, también si te preguntas por qué solo con la cisteína, pues vaya, es como preguntarnos por qué solo el ATP solo es una tirosina, treonina y cisteína. O sea, realmente en esa pregunta desconozco un poquito. Pero a ver, mientras nos vamos regresando acá. Mm, mm, mm. ¿En qué ayudaba eso al procesamiento? Pues mira, cuando decimos que la proteína está actuando como un microprocesador,
es porque a final de cuentas está obteniendo bueno, permite procesar toda la información del estado general celular o de un proceso general y constituir toda la información para emitir una respuesta. Por ejemplo, imagina cuando tú, o sea, imagina por ejemplo, en una empresa, ¿no? Que tienes a las personas que se encargan de vender tal cosa, las personas de producirlo, las personas que se encargan de publicitarlo. Entonces todas estas personas le dan todos sus informes de lo que está pasando afuera a una persona que es el jefe. Entonces el jefe lo que va a hacer es concentrar toda la información que le llegue de estos sitios, que son de los vendedores, de los productores y todo eso, para emitir una respuesta en nombre de la empresa y que, por ejemplo, si los vendedores ya no están comprando tu producto que es amarillo y los productores te dicen que pues realmente el amarillo ya es muy caro, pues tú puedes decir, ah, mira, entonces ya no vamos a hacer producto amarillo, sino producto rojo. Es un decir. O sea, lo que haría en este caso el jefe es actuar como un microprocesador. ¿Por qué? Porque va a estar censando toda la información general y va a estar emitiendo una respuesta con base a esta información. Y en el caso de estas proteínas, actúan igual. Yo te comentaba que en este caso esta proteína estaba actuando como un microprocesador porque está acumulando esta información de acá y esta información de acá para emitir una respuesta que es el inicio de la actividad quinasa. O sea, ¿y por qué es información? Porque al final de cuentas, para que ocurran estos cambios, se requeriría que tal vez otra proteína u otra molécula interactúen y puede ser que esta otra molécula o proteína pues esté involucrada de forma directa en un proceso en específico. Por ejemplo, aquí tenemos que se pierde este fósforo, pero tal vez la fosfatasa que estuvo aquí involucrada es una fosfatasa que tiene que ver, por ejemplo, con el estrés. Y que bueno, que ya se separó esta parte, pero cuando se une este es un ligando que solo está asociado a el estrés por calor, y entonces esto modifica la actividad general de la enzima y se activa. O sea, de modo que se recopila tanto esta entrada de información de acá como esta entrada de información de acá. O sea, a final de cuentas lo que va a hacer la proteína es censar el estado general del proceso. Si me explico de nuevo cómo es, o sea, por qué se dice que entonces que las proteínas pueden actuar como microprocesadores. Ah, ya tenemos un mensajito. Te dice sí, muchas gracias, ya quedó más claro. Ok, bueno, voy a dejar de grabar.